Bien, amados, que el Señor nos bendiga. Hoy, 11 de septiembre de 2011, vamos a tener una mención en la palabra de Dios. El tema de esta noche es Yetro. Yetro, el suegro de Moisés. La palabra dice en Éxodo, capítulo 18, verso 1, algo que el pasaje es nominativo, o sea, nos da una enseñanza, y dice acá que Yetro, oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel a su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y lo que en esta noche vamos a tratar es, cuando te llame la voz interna de Dios, despiértate. El fondo del mensaje es que cuando la voz interna de Dios te llame, si te llames para despertarte. Y todos tenemos esos momentos de, podemos llamarle de cualquier cosa, percepción extrasensorial, sensibilidad, premonición, podemos tener una visión, un sentir, y es ese encuentro con las cosas de Dios, con las cosas espirituales que el Señor quiere que tengamos. Estamos en la presencia de Dios. Dice acá que Yetro oyó Yetro, sacerdote de Madián. ¿Qué es lo que oyó Yetro? ¿Qué fue lo que lo detuvo a Yetro para poder oír? ¿Qué fue lo que conmocionó a Yetro? ¿Qué fue lo que lo detuvo a pensar con respecto a lo que estaba pasando? Evidentemente, pues acá la palabra nos dice qué es lo que oyó Yetro. O Yetro dice acá, en hebreo dice, Baish Mai Yetro Cogen Midian. Oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Eso fue lo que Yetro escuchó. ¿Qué es lo que lo hizo a Yetro levantar una atención? Acuérdense que Yetro no era judío, no era del pueblo de Israel, era un sacerdote de un pueblo idólatra, era un gentil, y como tal él tenía su fe, tenía su religión, y nada más y nada menos que era sacerdote. Pero ¿qué es lo que fue lo que Yetro le llamó la atención? Y bueno, para esto tenemos que ir a los sabios de la época, y ellos comentan diciendo que fueron dos cosas lo que a Yetro le llamó poderosamente la atención. Primero, el paso del Mar Rojo. ¿Se acuerda usted? Cuando el mar se abrió en dos y Israel pudo pasar en medio, y que posteriormente cuando Faraón y todo su ejército entró también por el mar los tapó y murieron. Eso fue un acontecimiento tremendamente particular. Y la segunda cosa que Yetro oyó fue la guerra con Amalek. Cuando el pueblo de Dios entra al desierto, el pueblo de Amalek fue el primero que salió al encuentro para poder derrotar al pueblo de Dios. Y Moisés, usted va a encontrar en la palabra que le dice a Josué, prepara hombres valientes y anda a la guerra contra Amalek. Pero para esto, nadie se había enfrentado a Amalek. Nadie tenía la valentía de enfrentarse a un pueblo de guerreros. Imagínese usted un grupo de nómadas que no tenían armas, que no tenían nada, pero sin embargo con lo que tenían se enfrentaron a nada más y nada menos a un pueblo totalmente guerrero. Había que estar loco totalmente para enfrentarse a un pueblo guerrero como el pueblo de Amalek. Pero dice la palabra que Josué se enfrentó a Amalek y ganó. No se olvide la palabra Amalek, porque eso lo va a escuchar usted muy seguido, porque cuando usted lea la palabra va a encontrar que Dios dice que se conmemore y que quede para siempre la lucha con Amalek. Y Amalek es ese espíritu que siempre está en contra de usted. No se olvide, es un espíritu guerrero, pero nosotros no vamos con las herramientas del mundo, de Amalek, sino no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu, y vamos a ver después de qué se trata todo eso. Entonces a Yetro
Dos cosas les llamó poderosamente la atención: que el mar se abra y que se enfrenten a Amalek. Nada más y nada menos. Como dijimos, Yetro era sacerdote de Madián, Cohen de Midian, o sea, Cohen que significa sacerdote. Y Yetro tenía su organización eclesiástica, tenía su institución, tenía su fe, tenía su doctrina, tenía una religión, podríamos decirlo así, y él era sacerdote de esa religión. Pero acá entra a tallar de nuevo la raíz hebrea, que es muy importante. Dijimos que la palabra dice en Éxodo 18:1 que Yetro es el suegro de Moisés, y que después Séfora, o Sífora en hebreo, Séfora es hija de Yetro. Pero usted lea, por ejemplo, Éxodo capítulo 2, verso 18. En Éxodo capítulo 2, verso 18, va a encontrar usted que cuando Moisés huye de Faraón, porque él mató al egipcio, se fue a Madián, pero estando en el pozo, Moisés se encuentra al mediodía, cuando todo el mundo va a darle agua a sus animales, las hijas de Reuel. Éxodo capítulo 2, verso 18. Había acontecido que Moisés peleó contra estos pastores porque las hijas de Reuel ellas las habían votado, por decirlo así. Siempre las mujeres eran despreciadas y por eso llegaban tarde a la casa de su papá. Pero Moisés sacó cara por ellas, y mire lo que dice en el 16, si usted lee Éxodo 2:16, dice: y estando sentados junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, ojo, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. 18. Y volviéndose ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y en el 21 dice: y Moisés convino morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Bueno, ¿qué quedamos? ¿Se llama Yetro o se llama Reuel? Entonces acá otra vez tenemos que ir a la raíz hebrea, y no hay nada fuera de lo común. La palabra Reuel significa amigo de Dios, amigo de Dios. Y la palabra Yetro significa su majestad. O sea que su nombre era Reuel, amigo de Dios, pero el cargo que tenía era sacerdote, era su majestad. Es como cuando usted quiere me dice pastor Lucho, cuando quiere me dice Lucho, y si no me dice pastor. Entonces una cosa es el título que tengo, otra cosa es mi nombre verdadero. Algo así. Reuel era el verdadero nombre de Yetro, y Yetro era el título que tenía como sacerdote. Aclarado el tema, pero la palabra no dice cualquier cosa por decir. ¿Por qué el sacerdote de Madián, su nombre era amigo de Dios? Bueno, muy simple, amados hermanos. Porque Yetro, vamos a llamarle Yetro, ¿ya? Porque la palabra dice Yetro. Yetro era un hombre sincero, un hombre que realmente buscaba a Dios. Yetro era un intelectual, era un teólogo. Él indagó por todas las religiones. Él investigó, vio acá, vio allá. Era lo único que tenía. No conocía al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Él solamente, su religión en la cual él nació, pero él se preocupó porque era un hombre sincero, era un hombre que buscaba a Dios en todas partes, e indagó alguna religión, en otra, chequeó aquí, chequeó allá, y dice: esto no puede ser, esto sí, esto no, esto es ilógico, esto es irrelevante. Y así, él tenía un criterio, que es lo que siempre yo le pido a los hermanos y a las hermanas, que tengan un criterio personal y no se dejen llevar por aquí y por allá. Para eso hay que investigar, para eso hay que indagar, para eso que la palabra de Dios a usted y a mí nos debe de reprender, exhortar con el Espíritu Santo, y nos debe de confirmar nuestra fe, y no estar por aquí y por allá, porque eso se llama inmadurez. Y si uno quiere madurez, lo puede tener aprendiendo y estudiando la palabra de Dios. Y así fue con Yetro. Yetro había llegado a un punto donde no solamente Yetro era sacerdote,
¿Qué significa sacerdote? Que él había escalado y se había destacado dentro de muchos sacerdotes, y él era el sacerdote mayor de Madián. Pero en su corazón siempre estaba, si estoy en lo correcto, ¿estaré haciendo bien? Señor, muéstrame, Señor. Y Dios le mostró. Y dice que oyó Yetro, como dice la palabra, oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado de Egipto. Él nunca había escuchado eso. Usted va a encontrar en la mayoría de religiones que le enseñan a usted cosas que realmente, cosas sin sentido. Le dicen que usted tiene que estar en el plano alfa, el plano beta, tiene que estar en el chakra 6, porque el chakra 1, que por aquí, por allá. O sea, cosas que no tienen sentido, cosas que no se explican, pero le dicen que es así y usted tiene que aceptar. Yo preguntaba muchas cosas y me decían a mí, ese es un misterio. Digo que el misterio me tenían a mí paseándome toda mi secundaria con respecto a Dios. Ese es un misterio, hasta que Yetro se encontró con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac, con el Dios de Jacob. Moisés tuvo la oportunidad de dar su testimonio a Yetro. El Dios de mis padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Faraón había decretado muerte a todos los niños. Mi mamá, desobedeciendo, me mantuvo hasta que no pudo más. Y estando en el Nilo, ahí me calafateó una canastita y me puso ahí, por eso me llamo Moisés, sacado de las aguas. Y Dios hizo un milagro maravilloso. La hija de Faraón se estaba bañando y vio esa canastilla y mandó a que traigan la canastilla. Cuando lo abrió, vio un bebé hermoso. Y dice que la hija de Faraón tuvo compasión. Y que la hermana de Moisés, Miriam, estaba ahí y dijo, ¿quieres que llame a una sierva de las hebreas para que cuide el niño? Y Miriam astutamente dijo, a la mamá, y fue y llamó a la mamá de Moisés. Y fue la hija de Faraón que le dijo, créalo al hijo y después me lo traes. Y efectivamente, la mamá de Moisés lo crió a Moisés, y cuando ya Moisés tuvo ya más o menos a una edad de 11, 12 años, fue y lo trajo a la hija de Faraón, y Moisés, el esclavo, el hijo de esclavos, nada más y nada menos que fue puesto en la casa de Faraón, en la casa del rey, en la casa del palacio. Moisés, nada más y nada menos, fue parte de la realeza del sacerdocio de Egipto. Ese Faraón que había ordenado muerte a los hijos menores de 2 años de Israel, ese Faraón estaba chocheando con Moisés. El Faraón estaba jugando a las escondidas con su nieto, siendo enemigo de Israel. Fíjese todos los milagros que Dios hace. Y todo eso le contaba Moisés a Yetro. Y Moisés le decía, de acuerdo a la voz de los ancianos, nuestros ancestros, Abraham, Isaac, Jacob, le contó la historia de Jacob, le contó la historia de José, ¿se acuerda? Y por eso estamos acá en Egipto, y Dios me ha llamado, y se ha aparecido en la zarza ardiente, y con voz tremenda me dijo de que yo sea el que saque al pueblo de Israel. Yetro estaba conversando con un hombre que había hablado con Dios. ¿Quién es? Moisés. Oyó Yetro todas las maravillas que Dios había hecho. Y eso fue lo que a Yetro se le derrumbó toda su teología. A Yetro se le derrumbó toda su ideología. ¿Por qué? Porque jamás en toda la investigación que había hecho Yetro se encontró con un Dios personal, un Dios que ama, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y eso fue lo que le impactó a Yetro. Dos cosas tremendas. El mar se abrió y enfrentaron a Amalek. Y Yetro sabía pues que un mar no se abre. Y Yetro sabía que contra Amalek nadie se podía enfrentar. Y ellos vencieron a Amalek. No, este Dios es un Dios grande. Es un Dios que derrota a los enemigos. Es un Dios que cumple. Es un Dios que tiene un propósito para un pueblo. Y eso fue lo que le impactó a Yetro. Ahora, la pregunta es, ¿acaso los habitantes de la tierra también no escucharon lo mismo? ¿Solamente Yetro, yo nomás? ¿O también los habitantes de la tierra también se enteraron de cómo fue Egipto caído, cómo el mar se abrió y cómo Amalek perdió? La pregunta es, de todos los habitantes de la tierra, ¿por qué el único que se acerca al pueblo de Dios es Yetro? Los sabios de la época, y quiero aclarar para los que escuchan, estamos hablando de los comentaristas de la época de Moisés, y el mismo Moisés también, eso está en el Talmud por si acaso. Ellos cuentan de que no solamente el mar rojo se abrió,
sino que todas las aguas del mundo se abrieron. Haga la cuenta que usted está en su baño, está en la tina, y el agua se abre en dos. Su olla, el agua se abre en dos. Las lagunas, los ríos, los mares, todo lo que contenga agua, se abrió en Dios. Fue un milagro mundial. Pero el único que tuvo cuenta y por qué sucede esto, ¿quién fue? Jethro. Los demás, qué maravilla, mira cómo se abre, pero no tuvieron en cuenta nada más. Pero damos la cuenta de que, por ejemplo, en Estados Unidos, un país poderoso que tiene todos los armamentos del mundo, que pues es el número uno en el mundo, una potencia mundial como lo fue Egipto, damos la cuenta que los latinos que están allá, que es una minoría, y vamos a dividir más, los de Sudamérica, vamos a dividir más, los peruanos. Vamos a suponer que los peruanos se enfrentan con los Estados Unidos, y los peruanos ganan, y tumban a Estados Unidos. ¿No es una noticia mundial? Uy, los peruanos vencieron a Estados Unidos. Eso fue lo que pasó con Israel. Israel, un pueblo nómada, un pueblo que caminaba por el desierto, un pueblo que no tenía armas, tumba, destruye para siempre al pueblo más poderoso de la tierra, el pueblo de Egipto. Usted va a ir a Estados Unidos, a Eco Center, a Disneylandia, usted va a ir a Las Vegas, hay un hotel que se llama Luxor, que es en forma de pirámide. Es extraordinario. Esas pirámides son cuento frente a las pirámides reales que están en Egipto. Cuentan los que van a Egipto que es un país subdesarrollado y que desde que Faraón cayó con Israel, ese país nunca más se pudo levantar. Eso es noticia. Un pequeño pueblito destruye una potencia mundial. Desde que Faraón entró al mar con su ejército, con lo mejor de su país, fueron destruidos y de ahí hasta ahora nunca jamás Egipto se ha recuperado. Usted ve a Egipto, puras ruinas nada más de lo que fue, pero a raíz del hecho de lo que pasó cuando los judíos salieron de ahí, nunca más Egipto se pudo recuperar. Eso es una notición, pero sin embargo, todo el mundo se quedó solamente a decir, oh, wow, nada más. El único ser en la tierra que frente a todos estos sucesos se impactó, detuvo su vida y se dedicó a indagar sobre el pueblo de Dios, solamente fue Jethro. ¿Qué mérito tiene Jethro? Escuche lo que le voy a decir, para que la palabra de Dios, para que Moisés lo coloque en la palabra de Dios y su nombre sea famoso hasta ahora. Ha tenido que tener un mérito. Y el mérito está ahí. Dice ahí, oyó Jethro. ¿Qué cosa? Las cosas que Dios había hecho. Ahora, la palabra en hebreo, oyó, es importante que lo sepamos desde el original. Porque en castellano, la palabra oyó Laura, oyó Miriam, oyó Irene, escuchó Manuel, solamente se denota escuchar, pero en hebreo no, es más profundo ese verbo. Está en la palabra strong, la clave es H, 80-85, por si acaso para los que quieren escuchar en hebreo original. La palabra oír significa oír inteligentemente, oír poniendo toda la atención, oír como que el que escucha para poder obedecer. Como dicen los mexicanos, mande usted, es oír teniendo todo el discernimiento. Y usted va a encontrar esta palabra exactamente en el primer mandamiento. Y cuando nosotros, a la luz de la palabra de Dios, preguntamos cuál es el primer mandamiento, esto viene desde el Antiguo Testamento, cuando Moisés habla en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, y también está en Marcos capítulo 12, verso 29, y le preguntan al Señor Jesucristo y le dijeron, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Siempre cuando decimos, ¿cuál es el primer mandamiento? Todo el mundo dice, amarás al Señor tu Dios. No, ese no es el primer mandamiento. El primer mandamiento es, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno solo es, y a Él solo le servirás, y a Él solo le amarás, con toda tu mente, con toda tu alma, y con todo tu corazón. ¿Cuál es el primer mandamiento? Oye Israel, oyó Jethro. Jethro oyó las cosas de Dios. Vais mais Jethro cogen Midian. Escuchó Jethro, sacerdote
de Madián. Todo el mundo oyó, pero solamente Yetro puso atención para poder escuchar. Una cosa es ver, otra cosa es mirar. Una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Y muchas veces nosotros, amado hermano, tenemos ese gran problema frente a lo que Dios nos quiere decir. Dios nos quiere hablar de muchas maneras, pero pasamos desapercibido tantas cosas que nos habla a cada momento. Dice que Moisés se casó con Séfora, la hija de Yetro. Ahora usted y yo nos preguntamos, ¿qué mérito tuvo Séfora para casarse con Moisés? ¿Por qué Moisés se casó con Séfora? Y otra vez tenemos que recurrir a los comentaristas de la época, y ellos cuentan y dicen que Yetro tenía 7 hijas. Ahí está escrito en la Biblia, 7 hijas. Y cuando Yetro empieza a escuchar el pueblo de Dios, empieza a escuchar los mandamientos de Dios, empieza a enterar de tantas cosas, entonces como papá, ¿qué es lo que hace? Como sacerdote y como amigo de Dios, Yetro no solamente quería quedarse con esa verdad, sino que quería participar con sus hijos, como nos pasa a nosotros también, igual. Queremos participar a los hijos, esta experiencia maravillosa con Cristo Jesús. Y Yetro llama a sus hijas y le dicen, hijas, hemos estado siguiendo una religión, hemos estado siguiendo una doctrina, una filosofía, pero he conocido al verdadero Dios. Y el verdadero Dios es uno. Por si acaso, el mensaje de aquellas épocas era Dios es uno. El mensaje de Abraham Avinu, el padre Abraham, era Dios es uno. Pero para nosotros, para este tiempo, eso como que no significa mucho. ¿Cómo que Dios es uno? Dios es uno, pues. ¿Qué hay mucho de eso? No. En ese tiempo, amados hermanos, predicar que Dios es uno es predicar con riesgo de muerte. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Tenemos que ver el contexto. Acuérdense que la idolatría era tal que los pueblos adoraban muchos dioses. Había un Dios para la guerra, un Dios para la cosecha, un Dios para la semilla, un Dios para la vida, un Dios para la muerte, un Dios para los hijos, un Dios para los niños. Dioses había hasta por las puras. Y el único ser humano que se preguntó, todo esto le pertenece a un solo Dios. Alguien tiene que ser el dueño de todo. Y al único que se le ocurrió eso fue a Abraham. Por eso le llaman el padre de la fe. Y esa fue la prédica de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y esa fue la prédica que Yetro escuchó también. Y Yetro le participa a sus hijas. Y le dicen, hijas, hemos descubierto la verdadera vida. He descubierto la verdadera fe. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Y así él empezó a predicar. Y las hijas se alegraron, papá, qué bueno que después de haber estudiado tanto, Dios te ha premiado, ahora conoces la verdad. Qué bueno, qué bueno. Sí, pero hijas, hay un pequeño detalle. ¿Cuál es el problema? El pequeño detalle es que ustedes no se pueden mezclar con la gente. Ustedes no pueden casarse con gentiles. Si abrazamos la fe del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, solamente ustedes pueden casarse con judíos. Pero ahora los judíos son esclavos y no se pueden casar. Solamente pueden vivir con la verdad y quedarse solteras nada más. ¿Quién levanta la mano para aceptar la nueva fe? ¿Y qué dijeron las hijas? No, papá. ¿Qué? ¿No vamos a tener pareja? ¿Y qué? ¿Nos vamos a sacar solteras viviendo la verdad? No, papá, no. La única que levantó la mano, ¿quién fue? Séfora. Séfora dijo, papá, déjame indagar a mí. Séfora indagó, investigó, analizó y dijo, papá, yo acepto esta fe. Prefiero vivir siendo soltera y vivir en la verdad a ser casada y vivir una mentira. ¿Qué le parece? Prefiero estar soltera y vivir en la verdad a estar casada en los placeres ricos del matrimonio y estar viviendo una mentira. Los casados nos digan amén porque pueden escucharnos. ¿Cuántos de nosotros hemos preferido la mentira del amorcito, del cariñito y nos dijeron que el amor es eterno y fueron felices por siempre y después nos dimos cuenta que era una mentira? Séfora dijo, no, yo doy mi vida, doy el todo por esta verdad, por esta fe. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Séfora, tú has dado todo, ahora yo te doy todo. ¿A quién se lo dio? A Moisés. Y dice la palabra que Moisés era el hombre más manso de la tierra. ¿Cuántas mujeres quieren tener un esposo así? Séfora supo perder todo con tal de seguir viviendo la verdad antes de vivir la mentira
y lo dio todo, y cuando tú das todo, también Dios te da todo. Y bueno, Dios dio todo a Jesucristo. Ahora a ti te pide también, y nos pide que tenemos que dar todo, ¿no? Y aquí ya está, acá ya, con esto lo que digo, ya se acabó el mensaje, ya te di lo que tienes que hacer en tu vida. Pero vamos a seguir adelante. De todo el mundo, vuelvo a repetir, Jethro fue el único que hizo caso a estas grandes señales. Los demás no hicieron caso. Y ahora, de todo esto, amados, hay algo oculto acá, pero que a la luz de la palabra nos invita a que poder descubrirlo y poder esto recibirlo de parte de Dios para nosotros. De todo lo que hemos hablado, que es un regalo de Dios para nosotros. ¿Cuál es? Muy pastores, hemos escuchado ayer, esto está bonito, todo, pero ahora a mí, ¿qué hay para mí? Y siempre me gusta esta parte. Está bonito todo, pero ¿cómo es? Las enseñanzas están bacanas, muy bien, pero ahora, ¿qué es lo que me compete a mí? Bueno, aquí el secreto que todos nosotros tenemos que descubrirlo y aprenderlo es que, escucha lo que te voy a decir, nos pasan acontecimientos, nos pasan muchas cosas. ¿Cuántos nosotros hemos sufrido accidentes? Y siempre decimos, hubiera sido peor, pero Dios me guardó. Siempre decimos, fue casi un poquito más y me muero. Hoy en día que tenemos ahí las inundaciones, los tsunamis, las torres gemelas, los huracanes, los temblores, los terremotos, por todas partes vivimos y escuchamos que casi te matan, casi acá, casi allá, si no fuera por el casi, y no nos damos cuenta que todo eso son mensajes de Dios. Dios nos está hablando, Dios nos está hablando de muchas maneras para poder tener un encuentro con el mundo espiritual, lo que la Biblia dice, las cosas del Espíritu. ¿Qué hizo Jethro? En cuanto oyó, ¿qué hizo? Inmediatamente se levantó, inmediatamente indagó, inmediatamente se acercó a Dios. Los demás escucharon, oyeron, pero no hicieron nada, solamente se quedaron en, casi, wow, pero nadie se acercó a Dios. Y aquí, amados, Dios nos está mostrando una cosa que tenemos que hacer. Si Dios te está hablando, si algo te pasa, si Dios te ha librado de algo, es porque Dios tiene un mensaje para tu vida. No lo hagas pasar, no lo dejes pasar. ¿Por qué? Porque es la única oportunidad que tienes para poder salir del embrollo, salir del problema, o que Dios quiere que tú crezcas a otro nivel espiritual, o quiere bendecirte Dios también. ¿Cuántas veces nosotros dejamos pasar? No, después. En cambio, Jethro oyó, se levantó y se fue a encontrarse con el Dios de Israel. Cada uno mire su vida, cada uno mire su testimonio. Y lo peor del caso es que siempre decimos nosotros, pero si hubiera hecho caso. Pero si lo hubiera hecho. No, pero me quedé. No, es porque no tomaste acción inmediata. ¿Cuánto de nosotros hemos perdido un montón de bendiciones y oportunidades? Simple y llanamente por no haber actuado en el momento. Aquí Jethro se hizo famoso para la eternidad. ¿Por qué? Porque inmediatamente escuchó la voz de Dios, inmediatamente se puso de pie, inmediatamente se acercó al pueblo de Dios. ¿Cuánto de nosotros tenemos esa oportunidad? Si tú dejas pasar, se enfrió y ya no vuelves a tomar esa oportunidad. Salomón dijo que todo tiene su tiempo, y para cada tiempo tú tienes tu bendición, tú tienes tu oportunidad. Tenemos que hacer un trabajo, pero para ese trabajo tienes que tener materiales. Si no tienes materiales no puedes hacer el trabajo. Es lo mismo, todos los días Dios te da un trabajo y te da material, pero si no aprovechas, si no te levantas, si no escuchas la voz de Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pierdes bendición, pierdes materiales, y eso ya no lo vas a volver a recuperar. ¿Por qué? Porque cada cosa en su tiempo. ¿Cuántas veces nosotros, siendo ya mayores, queremos hacer cosas de chibolos? Ya, jóvenes, adultos, viejos, cada cosa en su tiempo. ¿Y cuántas cosas, amado hermano, en nuestra vida misma, cuántas cosas hemos dejado de hacer y lo hemos perdido y nunca más lo vamos a recuperar? ¿Por qué? Por no haber actuado en el momento. Y como seguimos viviendo, Dios nos sigue preparando cosas para poder tomar acción y para poder desarrollarlas y poder ser bendecidos en el momento. Y no dar, lo que estoy hablando es no dejar para mañana, porque mañana ya es otro día y mañana ya es otra obligación ya. En Tesalónica, Pablo habla, se refiere a los tesalonicenses algo muy raro.
En Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9, miren lo que Pablo dice ahí. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9, dice, y ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Primera de Tesalonicenses 1, 9. Los de Tesalónica dice que lo recibieron a Pablo. Pablo les predicó. Los de Tesalónica investigaron, indagaron, escudriñaron y dijeron es. ¿Y qué pasó? De recibir, dice acá, ¿y cómo os convertisteis? No dijeron vente en otro momento Pablo, no le dejaron por otra oportunidad, no. ¿Por qué? Porque fue tanto el impacto de Jesucristo, lo de Tesalónica y mucho pueblo de la zona escucharon del Señor Jesucristo, que cuando llegó el momento en que uno de los misioneros de Jesucristo vino a Tesalónica, ellos inmediatamente lo recibieron, inmediatamente escucharon el mensaje, inmediatamente se convirtieron. Así. Y Pablo alaba esa actitud, porque en otras partes hubo resistencia, pero estos hombres estaban atentos, escucharon las cosas que Jesús hizo y tuvieron la oportunidad, nada más y nada menos, de recibir en Tesalónica a un misionero del ejército de Dios. ¿Quién fue Pablo? Y le escucharon a Pablo, escudriñaron la palabra, indagaron, preguntaron, ¿qué debemos hacer? Convertirnos. Se convirtieron al Señor y ya servían al Dios vivo y verdadero. No lo dejaron para mañana, no lo dejaron para otro día. Tenemos, amados, testimonios tremendos testimonios. Y quiero dar algunos testimonios. ¿Cuántos se acuerdan de las Torres Gemelas de Nueva York? Que se cayeron. Fue terrible porque creo que ayer mismo estaban dando por televisión todos esos testimonios. Fue tremendo. Muchas cosas sucedieron ahí. Y hemos comentado ya que inclusive en nuestra familia, en mi familia, también pasaron muchos milagros. Pero escuchando un testimonio, me llamó mucho la atención y me alegré también, fue que un mes antes que caigan las Torres Gemelas, un mes antes, un creyente que trabajaba en las Torres Gemelas murió. Él se fue de vacaciones por el Gran Cañón y el helicóptero se cayó y murió. Un mes antes. Bueno, se murió. Y bueno, hay la costumbre de que al mes que muere la persona, van y develan pues la placa de mármol, ¿no? Y dice que este creyente era muy querido por todo el edificio, y que para develar la placa fueron como 250 oficinistas de las Torres Gemelas. ¿Qué día? El 11 de septiembre, el día en que se cayeron las torres. Temprano fueron al cementerio, develaron la placa, y en plena ceremonia les dijeron: señores, ya no tienen oficinas, ya no tienen nada. ¿Por qué? Porque se acaban de caer 2 aviones y caerse las torres. Ustedes se salvaron de morir. 250 personas. ¿Qué le parece? Es un milagro, ¿no? Es un milagrazo, ¿no? Es algo... Imagínate tú que estás ahí con los 250 compañeros de trabajo y todos se salvaron de morir. Pregunta: ¿alguno hizo una acción para Dios? ¿Alguien se entregó al Señor? ¿Alguien buscó a Dios después de esta señal? Nadie. Todos dijeron: gracias a nuestro amigo que se murió, y ahí quedó todo. Nadie se percató de investigar por qué en mi vida yo hubiera muerto, hoy he nacido de nuevo. Entonces, si he nacido de nuevo, tengo que ya ver pues las cosas de Dios, porque si hubiera muerto hoy día estaría en la presencia de Dios y hoy día estaría dando cuenta a Dios de mi vida. Pero sigo viviendo. Bueno, gracias por mi amigo que se murió, y mi vida sigue siendo igual como la de antes, como que si no hubiera pasado, solamente un remoro. Oye, ¿te acuerdas? Sí, casi me muero porque mi amigo y y el cuento. O sea, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Pregunta: ¿Yetro hizo eso? No. Yetro oyó, inmediatamente tomó acción. Acá entre nosotros, ¿cuántas veces hablamos de que te ha pasado esto, te ha pasado lo otro, un accidente, una enfermedad, una pérdida, algo grave, te operaron, te accidentaste y te salvaste? Y eso es un lenguaje de Dios para tu vida. No tenías trabajo, no tenías dinero, ahora tienes trabajo. Pregúntate: ¿pero por qué? Eso es para cambiar de vida. Por eso dice la palabra que en Cristo Jesús todas las cosas son nuevas. Y cada vez es para poder desarrollar y decir: bueno, me ha pasado esto, entonces yo tengo que crecer más espiritualmente, tengo que darle más cosas a Dios, tengo que yo
entrar más en las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque evidentemente, amado hermano, más real es lo que no se ve que lo que se ve. Y eso nos debe de reflexionar para que nosotros podamos cambiar nuestra manera de pensar. Si tú tienes una oportunidad de hacer un bien, de obedecer a Dios, tienes que hacerlo en el momento. Lo que hablábamos, por ejemplo, si estás en el micro, en la movilidad, y viene alguien y te pide una limosna, y tú dices, se hace el enfermo, enferma a su mamá, su papá, sus hijos lo pueden en el hospital, él está con cáncer, está con SIDA, está con tuberculosis, y solamente para dar lástima, y bueno, si tú crees que Dios lo ha mandado, Dios no te ha puesto como juez. Si te pide, es para que le des, nada más. Porque si no le das, ¿qué va a pasar después? Ay, ¿por qué no le di? Tu conciencia te acusa. Por eso reflexionamos, tú le das, no porque quieres darle, tú le das porque después tu conciencia te va a decir, ¿por qué no le diste? Y para estar en paz con tu conciencia, tú le das. Y por eso Dios te dice, mira, para que no estés de ida y de vuelta, da y punto, se acabó. Tienes una oportunidad para bendecir, tienes una oportunidad para poder predicar a una persona, tienes una oportunidad para poder bendecir a alguien en las cosas de Dios, hazlo. Cada vez que tengas una oportunidad para poder bendecir, para poder obedecer a Dios, inmediatamente hazlo, porque si no lo haces, se enfría y ya no va a ser lo mismo. Ya no va a ser lo mismo. Muchas veces, amados hermanos, nos quedamos solamente mirando nada más, ¿no? Oh, mira cómo Israel mató a los egipcios. Oh, mira cómo derrotó a Amalek. Wow, ¿no? Oh, ay, no, mira, si te cuento, el hermano, su testimonio, y solamente somos observadores nada más. Y para que usted sepa, Jesucristo también lo dijo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3, Jesús dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más adelante, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 5, Jesús dijo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tenemos ahí, amados hermanos, dos estados espirituales. El primero es ver el reino de Dios y el segundo, ¿qué cosa es? Entrar en el reino de Dios. Si uno no obedece a Dios, uno solamente ve a Dios, ve el reino. Pero si tú obedeces a Dios, estás dentro del reino, porque en el reino están los obedientes, nada más, no los observadores. Yetro entró en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque obedeció. Voy a citar acá un texto que Pablo dice algo así, casi con las mismas palabras. En Efesios capítulo 2, verso 10, Pablo dice algo muy interesante, mire usted. ¿Cómo nos ubica Pablo en el plano espiritual? ¿Cómo nos ubica? Y nos dice qué es lo que somos. Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo quiero que usted note esto, por favor. Ahí no está hablando, porque siempre nuestra mente es frágil, y siempre cuando leemos un pasaje nos acordamos de la última parte, pero no nos acordamos de la primera parte. Tenemos que a nuestra mente ayudarla con un lápiz y papel y poder anotar los verbos y poder anotar los infinitivos que el lenguaje nos permite. En primer lugar, Pablo dice que somos hechura de Dios. Y la Biblia también lo dice, somos imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios hace cosas buenas, no hace cosas malas. En segundo lugar, dice que hemos sido creados en el Mesías Jesús. O sea que la vida del Mesías ha venido sobre nosotros y ahora vivimos por el Mesías, por Jesucristo. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces ya no es usted, ya no soy yo, no es la organización, no es la religión, no es lo que tú crees, no es la doctrina, es la vida de Jesucristo. Y acá dice claramente, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice acá, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que antes de la fundación del mundo, Dios programó tu vida para que todos los días de tu vida, en cada momento de tu vida, tú te dediques a hacer cosas buenas, no cosas malas. Para que no solamente estés mirando, sino obedeciendo, para que entres, para que no solamente estés observando, para que no solamente te estés admirando de los demás, sino que para que tú también seas un intérprete, para que tú también actúes y también seas parte del reino de Dios. En el reino de Dios solamente están los que hacen la voluntad de Dios, no los que son observadores de Dios. Usted observa una persona cuando habla de los demás, y el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y el hermano y la hermana, ¿y tú? ¿Y qué hay de tu vida? ¿Qué hay de tu testimonio? ¿Qué es lo que haces tú?
como siempre decimos acá, a veces hay hermanos y hermanas que son chistosos, hermanos y hermanas que gusto estar con ellos, ¿no? Y cuando yo le pregunto al hermano, a la hermana, el hermano chistoso, alegre, bromista, que conoce mucha Biblia, ¿qué es lo que hace? Bueno, el hermano es bueno predicando la palabra, es bueno cantando, adorando a Dios, ¡ay, sí, parece un ángel! Pero ¿qué es lo que hace? ¿Trabaja? ¿Algo hace? No, él vive por fe. Entonces es un bueno para nada. En el reino de Dios, amado hermano, los floros, en peruano floros significa los habladores, los lagartos, los que tienen la boca grande, no tienen nada que ver en el reino de Dios. Porque dice acá que Dios preparó de antemano esas obras buenas para andar sobre ellas, para obedecer al Señor. Quiero tomar a 4 hermanos. Es interesante esto. 4 hermanos que dice que lo dejaron todo para seguir a Jesús. Pero mire la estrategia del Señor. Si usted va a Mateo capítulo 4, verso 20, Mateo capítulo 4, verso 20, estamos aquí, amados hermanos, viendo a los que así, al instante obedecieron a Dios. Al instante. Tenemos muchos casos, y a usted lo verá cuando lea la Biblia, de los que postergan. Inclusive el Señor Jesús nos habla sobre las vírgenes sensatas y las insensatas. También nos habla sobre discernir bien el tiempo, que eso lo vamos a ver después. Pero en Mateo capítulo 4, en el versículo 20, si usted lee el verso 18, Mateo 4, 18, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que dice que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dice, dejando después de una semana, dejando al instante las redes, le siguieron. En el 21 sigue diciendo, pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando, que dice otra vez, al instante la barca y a su padre le siguieron. Hay algo que debemos de notar acá que es muy interesante. En primer lugar, si usted ve el verso 18, dice que estos hermanos echaban la red en el mar. Luego, en el verso 21, va a encontrar que estos hermanos estaban remendando las redes. ¿Nota la diferencia? Los primeros echaban la red en el mar. Y los segundos, ¿qué dice? Estaban remendando las redes. Ahora, miren lo maravilloso de todo esto. Eran hombres pescadores. Eran hombres que tenían una estrategia. Eran hombres que tenían una técnica. Eran hombres que tenían un oficio. Eran hombres que, para vivir, pescaban. Los 2 primeros echaban la red. Y los 2 últimos remendaban las redes. ¿Y Jesús qué les dice? Les dice, os haré pescadores de hombres. Y dice que al instante, los 4 hermanos, dice que al instante dejaron todo. Los 2 últimos dejaron a la barca y dejaron a su papá. Esto habla mucho, amados hermanos. No estoy diciendo acá que nadie deje de trabajar, no. Estamos hablando de las estrategias. Estamos hablando de las formas que hacemos para poder vivir. Estamos hablando, amado hermano, de qué es lo que tú haces para poder vivir tu vida. ¿Qué tipo de redes utilizas? La red es para atrapar, ¿no es cierto? ¿O no? La red es para atrapar. Pero dice acá que los primeros hermanos echaban la red y los segundos remendaban. O sea, esas redes se reventaban. No les servía. Perdían su tiempo. Jesús les dijo, la estrategia que ustedes están utilizando, los primeros están con las redes nuevas y lo van a echar. Pero la suerte de ellos va a ser que va a ser como lo de los segundos. Se les va a reventar la red y van a tener que parcharlas. Y así van a estar parchando y parchando sus vidas toda la vida. ¿Cuántos están entendiendo eso lo que les digo? Vivimos de parche y de parche y de parche. Dios nos da una nueva oportunidad por cada milagro, por cada cosa que nos sucede, por cada bendición que recibimos y que tenemos que oír y que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, pero seguimos actuando con la misma forma de vida, estamos actuando con pleito, con celo, con ira, con enojo, hablando mal de los hermanos, pensando mal, viviendo con el mismo pecado, con la misma atadura, no entendiendo que Dios dice que somos hechura suya, creados a imagen de Cristo Jesús,
y que Dios de antemano nos ha preparado para buenas cosas, no para malas cosas, no para fracasos. Nos ha creado para éxito en Cristo Jesús. El problema es que las redes que tenemos son redes que no sirven para el reino de Dios. ¿Sabe cuáles son las redes que no sirven para el reino de Dios? Pleito, celo, ira, contienda, ¿qué más? Resentimiento, falta de perdón, tu carácter, tu forma de ser. Lo voy a decir así, nuestro carácter, nuestra forma de pensar. Seguimos cometiendo los mismos errores. Amados, llegamos al extremo que a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Y no estoy hablando de usted, estoy hablando de lo que usted califica. Ay, le voy a dar otra oportunidad. Y otra oportunidad. Y otra oportunidad. Y otra oportunidad. Y usted se cree Dios que da oportunidad. El único que da oportunidad solamente es Dios, no usted. Usted lo que tiene que hacer es corregir. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Porque no somos dioses. Somos imagen y semejanza de Dios, pero no somos dioses. Jugamos a los dioses. Creemos que todo gira a nuestro alrededor. Y nosotros a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. No puede ser. El pecado que usted y yo siempre cometemos y decimos no es pecado, es debilidad. Es un chascarrío, es un regalón. No, eso se llama pecado y tienes que escuchar. Y lo que pasa, amado hermano, es que las redes que utilizamos se rompen y no sirven. Y eso hace que no crezcamos espiritualmente. ¿A cuántos Dios le está hablando en estos momentos? A mí me está gritando el Señor. Yetro oyó las maravillas de Dios. ¿Sabe lo que le pasó a Yetro? Yetro era sacerdote. Yetro era un hombre muy inteligente. Mucha gente lo seguía. ¿Sabe qué pasó? Lo botaron a Yetro de su organización. Lo botaron a Yetro de su iglesia. Su gente lo empezó a abandonar y se quedó solo Yetro. Pero ¿sabe cuál es la maravilla? No importa quedarse solo. Lo importante es que se quede con la verdad. ¿Qué puede, amados hermanos, parecerse a la verdad? ¿Qué puede uno comparar vivir en la mentira con vivir en la verdad? No tiene ninguna comparación, no existe, amado hermano, nada que pueda compararse la verdad de vivir en Cristo Jesús con la mentira y la humillación que se vive cuando uno no sigue la verdad. Yetro le importó un comino quedarse solo, no importa, sin ayuda, pobre, sin nada y sin hijas, porque la única hija que obedeció fue Séfora. Las demás también lo abandonaron a su padre, pero Yetro se quedó con la verdad. Séfora se quedó con la verdad y se quedó con la mejor parte. ¿Qué preferimos, amados? ¿Vivir una mentira de nuestras vidas y que las redes se vayan rompiendo a cada rato? ¿O poder vivir una verdad absoluta? No importa que nos quedemos solos, pero con Dios. Tampoco estoy hablando que vaya usted a matar a todo el mundo, no, por favor, no. Sino, la Biblia dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si usted va a Efesios capítulo 5, en Efesios capítulo 5, mire lo que ya Pablo, viendo lo que quizás en esta noche íbamos a hablar, nos anima Pablo, nos anima. Miren lo que dice en Efesios capítulo 5, verso 14. Si usted lee el 6, para poder un poco entrar en el contexto de lo que Pablo dice, Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas. Y fueron esas palabras vanas que Yetro empezó a ver en el diccionario, a ver si es verdad o no. ¿Qué son las palabras vanas? Aquellas palabras que son palabras, no son hechos. Palabrería, no. Había un presidente acá, Odría, que decía hechos y no palabras. Así decía el hogar. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahí no dice del mundo, ahí no dice de los mundanos, de los gentiles, dice los hijos de desobediencia. O sea que hay hijos obedientes y hijos desobedientes. Dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando, aquí está lo que Yetro hizo, comprobando lo que es agradable al Señor, no a tu carne, ni a mí, ni a nada, sino lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz,
son hechas manifiestas porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Y no está hablando de la luz del foco, está hablando de la verdad que tú vives. Si tú vives en la verdad y te gusta la verdad, todas las mentiras van a aparecer muy rápidamente. Y el 14 dice, por lo cual, en base a esta nueva vida que Dios nos da, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora más abajo dice, en el 15, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Quiero comentar acá, eso fue lo que Yetro hizo. Yetro dijo, ¿cuál es la buena voluntad de Dios? Sacar a su pueblo, haber llamado a un goy, a un gentil, para de ahí desculturizarlo, sacarlo de la mente pagana y gentil y ponerlo en la mente de Dios, a un pueblo que va a experimentar con Dios y que después va a venir el Mesías. Yetro comprobó cuál es la buena voluntad de Dios y dijo, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y nada más y nada menos que Yetro, su nombre de pilas era Reuel. ¿Qué cosa era? Amigo de Dios, amigo de Dios. Y en el 18, mire lo que dice. Ahora vamos a entender este texto muy claramente. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo habla sobre el vino? Y él dice que la consecuencia de tomar vino es disolución. ¿Qué cosa es disolución? ¿Qué cosa es disolver? Es separación, es mezclar. Cuando usted quiere tomar su café, ¿qué hace? Luego que viene el agua, viene la esencia. Después que viene el azúcar, ¿qué más? Un poquito de leche, para cortarlo, ¿no? O sea, disolución es mezclar las cosas. Y a veces nuestras vidas están mezcladas. No sabes diferenciar entre lo bueno y lo malo. Por eso le decía yo, lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Eso es lo que significa disolución. Que estamos confundidos. Que sí, yo creo en Dios, sí, yo obedezco a Dios, pero leyendo no entiendes, estudiando no entiendes, cantando, arrepintiéndote, no entiendes porque una cosa es obedecer a Dios taxativamente y otra cosa es andar confundido y mezclar las cosas y hacerlo a nuestra manera. Hay una sola manera, a la manera de Dios. Si Dios te dice que tienes que perdonar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que perdonar. Y vas a luchar contra tu carne, vas a luchar contra el mundo y vas a luchar contra Satanás. Pero tienes que hacer eso, no mezclar las cosas. Sí, claro, hay que perdonar, pero bueno, voy a tratar de olvidarlo ya. Eso no es perdonar. La palabra te dice perdonar. No te ha puesto otros verbos. Y si tú no quieres obedecer, entonces hay disolución, pues. Mezcla. Y eso no es obedecer a Dios. Y así estamos un montón de gente, amados hermanos, disueltos en pleitos, en celos, en iras, contiendas. ¿Qué seré? ¿Qué haré? Y estamos ahí arrancados. No avanzamos en las cosas de Dios. Y cuando uno obedece a Dios y no está en esas mixturas, entonces sí podemos decir, hablando entre vosotros con cantos y con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios en todo. ¿Cómo yo voy a querer ese estado espiritual si primero no obedezco a Dios? El que obedece está contento, el que obedece ve el premio, el que obedece ve el triunfo, el que obedece utiliza las redes de Dios. ¿Y cuáles son las redes de Dios? Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, ¿qué más? Paciencia, ¿qué más? Mansedumbre. Un momentito, mansedumbre. Esperen. ¿Quién fue Moisés? El hombre más manso de la tierra. Y Séfora, no le interesó, ¿qué? ¿Ser soltera? Normal, con tal que yo viva en la verdad. Y Dios le dio un fruto de carne y hueso que se llama Moisés. Y le dio la mansedumbre a Moisés por obedecer a Dios. Esto es para las solteras y para las casadas también. Para que Dios convierta los corazones de los maridos en verdaderos hombres con fruto del espíritu de mansedumbre. Hay mucho más, pero damos gracias a Dios que hemos entendido muchas cosas. Mi oración es, amados, que sea el Espíritu Santo que a cada cual y a cada quien, y a mí y a todos nos hable. Y yo creo que a todos nos ha hablado muy claramente. Que el Señor nos siga bendiciendo
y que podamos, amados, tomar conciencia y accionar, no posponer lo que tenemos que hacer para Dios. Vamos a ponernos de pie.